Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Ya vamos con el tema del día en cuestión de segundos. Solo déjenme contextualizarles ese discurso que escuchamos de la Presidenta de la República hace algunos minutos. Ese discurso, mensaje de la Presidenta de la República precisamente se ha dado en París, capital de Francia, donde se produce la primera reunión de la Coalición Internacional para la Alimentación en los Centros Educativos. Emmanuel Macron invitó a la presidenta Castro y serían los dos jefes de gobierno únicos que expondrían sobre esta temática que reúne a 90 países. Pues bien, le quiero dar un poquito de contexto a esta comparecencia porque tiene su relevancia, tiene su importancia. La hemos transmitido aquí en Televicentro por Canal 5 y tiene que ver con esta primera reunión de la Coalición Internacional para la Alimentación en los Centros Educativos, donde tiene el privilegio la gobernante hondureña de ser una de las dos o de los dos jefes de Estado que exponen sobre esta temática. Ahora sí vamos con el tema del día. El tema del día aquí sin más pérdida de tiempo, porque no es que estamos perdiendo tiempo, pero para ser más concretos dejo a Luz Madrid con la exposición. Miren, vamos a ver. Luz expone la temática general que en el fondo hay en este programa. Pero hoy vamos a presentar justamente un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa sobre el trabajo de los diputados, sobre la eficiencia del poder legislativo, si es que hay. Y esto como una arista más de un problema serio que tenemos en Honduras, que los diputados ya tienen cerca de 2 meses de no trabajar. Simplemente, sin importarles la opinión de los hondureños, dicen no vamos a reanudar las sesiones hasta tanto no haya consenso para elegir fiscal general y adjunto. No les importa lo que piense usted, es que no les importa, es que han perdido el respeto a los hondureños, lo han perdido. Es que no tienen escrúpulos, es que no les da ni vergüenza cobrar salario, viático sin trabajar. Entonces, las dos cosas, lo que les va a leer Luz o presentar Luz y lo que les estoy exponiendo yo, se pueden hilvanar. Hay un denominador común. Así que vamos con usted, Lucecita Madrid. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados y por supuesto a cada uno de los televidentes que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Compartimos con ustedes el tema del día. Pendientes de que RICSI eleve su rigor con el presupuesto, suspendiendo las transferencias a un poder del Estado que sin vergüenza alguna ha dejado de trabajar. Recuerde que su opinión es importante, puede compartirla a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrente_HN. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Yo sé que hay, no sé si muchos, pero que hay diputados que les da vergüenza cobrar su salario, los hay, porque los conozco. Pero lo reciben. Entonces no nos queda más que echar a todos en el mismo costal. Sé que no le va a gustar a alguno lo que estoy diciendo, pero sé que en el fondo hay algunos que cobran mensualmente su salario con pena, porque saben que no han trabajado y que contrastan que no somos un país rico, que con dificultades vamos medio cumpliendo algunas cosas y cobrar sin trabajar.
Mencióneme un lado del sector privado donde a usted le paguen su salario sin ir a trabajar injustificadamente. En ningún lado. Lo despiden. Claro, si a usted después de 3 días no justifica su ausencia, lo despiden. No hay un lugar del sector privado donde le regalen el dinero a uno si no hay trabajo de por medio. ¿Y por qué con los dineros públicos tenemos un comportamiento diferente? Ese es parte, es una arista del programa que vamos a desarrollar en cuestión de minutos. Ya les presento a mis invitados esta mañana. Todos son jóvenes, todos son jóvenes. Ayer la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, presentó una evaluación realmente de lo que hacen los diputados. Y aquí se los presento yo a ustedes. El representante de Democracia en Acción, Ernesto Cortés. Es que hay varias organizaciones, ¿verdad? Hay varias organizaciones. Yo solo estaba mencionando a ASJ, así que me disculpan, por favor, me disculpan. Yo es que por inercia, como generalmente ASJ está con estos informes, digo ASJ, pero me disculpan. Es un trabajo en conjunto. Y me alegro de que hayan varias organizaciones. Miren cómo estos jóvenes van desplazando ya las caras veteranas que siempre vemos en los programas. No es que son malos los veteranos, no, los veteranos cargan una enorme sabiduría y experiencia y han pasado momentos difíciles. Lo que pasa que en las organizaciones donde hay relevos, donde los líderes no se enquistan, entonces se van viendo estos cambios generacionales, como los estamos viendo ya en algunas organizaciones. Ernesto Cortés, entonces, en el extremo izquierdo, es representante de la Democracia en Acción. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días, Renato. Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Cuando yo entro aquí al set, les digo, cada vez estos frente a frentes miro más niños, les digo yo así, pero sabiendo que son los jóvenes que pujan, los jóvenes que no desmayan, los jóvenes comprometidos por el bien del país. Juan Carlos Aguilar es el director de Transparencia y Democracia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días, Renato. Un saludo a la audiencia y esperemos aportar el día de hoy en este informe que le vamos a presentar, ¿no? Productividad, presupuesto y las asistencias también de el comportamiento en los últimos 3 meses. Pero es que ustedes me hubiesen reclamado también cuando yo dije solo ASJ, por favor, Renato, aquí no solo está ASJ, aquí está Democracia en Acción también. Pero yo sé que la próxima, si cometo ese error, ya rapidito me van a corregir. Sofía Ochoa es la coordinadora de Democracia en Acción. Bienvenida, Sofía. Muchísimas gracias, Renato. Gracias por el espacio. Y sí, el monitoreo legislativo, de hecho, es una iniciativa que nace en Democracia en Acción, como una iniciativa juvenil. E igual de esta organización, Fátima Molina. ¿Qué tal, Fátima? Muy bien, gracias y mucho gusto por estar aquí también. Bueno, ya presentadas mis disculpas, si es que hoy en número le ganan a ustedes. Son 3 de Democracia en Acción contra 1 de ASJ, pero siempre trabajando por una sola causa. Algo, Renato, son talentos que no están solamente en Tegucigalpa. Fátima viene de Comayagua, Sofía de Santa Rosa de Copán y Ernesto y yo sí somos de acá. Muy bien. Diputados, lo que van ustedes a ver en este momento es la percepción que hay de la juventud y del pueblo hondureño. Saben que ayer escuché a un diputado cuando le dijeron la evaluación, porque el periodista viene y acostumbrado también a decir a ASJ, porque generalmente presenta cada semana un informe a ASJ, le dice el diputado, le dice, esa organización golpista que ya no recibe dinero y ahora por eso nos ataca, dice. Lo vi. Miren los jóvenes que les estoy presentando hoy, diputados. Miren las caras nuevas que les estoy presentando hoy, que tenían la mitad de la edad que tienen ahora cuando el golpe de Estado. ¿De dónde es originario usted, Ernesto? Soy de aquí de Tegucigalpa. De aquí de Tegucigalpa. Juan Carlos, ¿de dónde? Tegucigalpa. Sofía, ¿de dónde? Santa Rosa de Copán. Santa Rosa de Copán. ¿Y Fátima Molina? De Comayagua. De Comayagua. De Comayagua. Así los está viendo la gente, así los está viendo el pueblo hondureño, así los está percibiendo la juventud. Así que ya dicho esto, vamos a terminar con la presentación del tema del día y de inmediato, ya lo cerramos me dicen, pues vamos a iniciar ya el debate. No me gusta iniciar los debates en este momento sin dar un panorama de lo que está pasando en el Medio Oriente. Mira que yo estoy aquí con los temas nuestros, pero pendiente de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Es que ese conflicto cada día escala un peldaño más.
Va a llegar un momento, ese conflicto, que va a embarrar a otras naciones, que se van a sumar a esa guerra, que se van a sumar a esa problemática. Y ese es el riesgo, ese es el peligro de que se extienda más y que estemos al borde del abismo como humanidad. Estoy aquí viendo titulares de algunos periódicos europeos. Yo elijo en función del idioma, pero ahora con la traducción usted se puede meter a periódicos franceses, rusos, ingleses, árabes, hebreos y tiene la traducción simultáneamente. Pero este periódico me gusta mucho su objetividad. Es editado en Cataluña, La Vanguardia. La Vanguardia tiene como principal titular, y este es el principal titular de todos los medios en el mundo en este momento: nosotros no podemos ser la excepción. El conflicto se recrudece. Biden apoya la versión de Israel. Parece que vino de la otra parte, pero muchos no están seguros. ¿A qué se está refiriendo Biden? Al misil que cayó en un hospital cristiano de Gaza, donde se dice hubo 500 muertos. Ahí ven ustedes. Ese fue el momento en que cayó el misil en el hospital de Gaza. Hay versiones de que son 500 muertos, otros que son 200, para ser más específicos. En el lugar donde ocurrió esta explosión fue en el Hospital Bautista de Gaza. Esto fue ayer. Entonces, llega Biden al Medio Oriente. Hoy tenía una reunión con líderes de esa región en Amán, Jordania, pero se suspendió a raíz de esta explosión. Entonces llega a Tel Aviv y lo primero que dice es que le parece que este misil vino de la otra parte, vino de la gente de Hamás. Y aquí está el problema, aquí es donde se divide el mundo. En principio trascendió que el misil había sido lanzado por Israel. Luego Israel está presentando pruebas de que el misil fue un arma no utilizada correctamente por la gente de Hamás y que cayó en el mismo hospital. Entonces, la versión o el debate mundial, ¿quién tiene la razón? Si la tiene Israel o la tienen los palestinos, la gente de Hamás. Y por eso Biden dice que él apoya la versión de Israel. Parece que vino de la otra parte, pero muchos no están seguros. Gran Bretaña está pidiendo pruebas, e Israel está presentando también pruebas de que ellos no lanzaron el misil. Estoy viendo las redacciones de algunos periódicos europeos. Centenares de palestinos que se refugiaban de los bombardeos israelíes en el Hospital Bautista Al-Ali de Ciudad de Gaza murieron la noche del martes cuando un proyectil cayó sobre el centro sanitario, el más antiguo de la Franja de Gaza, y provocó una enorme explosión. Jamás el grupo político militar que gobierna Gaza rápidamente culpó a la aviación israelí del bombardeo, al que consideró deliberado, mientras que Israel asegura en una investigación preliminar que la causa de lo que llamó explosión fue un cohete que falló tras ser disparado desde una lanzadera de la Yihad Islámica, la otra milicia que opera en la Franja de Gaza y que niega cualquier responsabilidad. Entonces sería muy atrevido cualquier persona a esta distancia geográfica del lugar de los acontecimientos asegurar quién lanzó ese misil sobre ese hospital cristiano de Gaza. La verdad es que yo no me atrevería en este momento a juzgar a nadie. Y ahí están muchos periodistas matándose entre ellos en Europa, debatiendo entre ellos, calificándose entre ellos. Ayer les decía en la noche que hay debates entre periodistas de cadenas televisivas mundiales, que ¿por qué vos calificás de terrorista a Hamás? Y responden, porque entraron hace 12 días a territorio israelí a asesinar a más de 1000 judíos. Ajá, pero todos los asesinatos cometidos por Israel desde los territorios ocupados, ¿cuáles territorios ocupados? Miren, aquí todo se debate. Si Israel tiene territorios ocupados que le pertenecen a Palestina, si esos grupos
son terroristas o no lo son terroristas. Europa y Estados Unidos, a grupos como Hamas los tiene calificados de terroristas, pero hay gente que defiende la legitimidad de estos grupos porque dicen luchan por salvar al pueblo palestino, por salvar el territorio de Palestina. Este es un conflicto con tantas aristas que uno mejor se mantiene analizando hasta las comas de las redacciones que nos vienen de los medios de comunicación, de las agencias noticiosas internacionales. Solo les digo algo, a mí me preocupa este conflicto, porque ahí está Irán amenazando que no va a ser simple espectador, y ya si esto se extiende hacia Irán y empieza un pleito, una guerra entre Irán e Israel, ambos tienen armamento nuclear, ya se imaginan si entra otros países, otras potencias, si los países árabes se unen contra Israel. Ya han tenido varias guerras. La guerra después de que la ONU declaró al Estado judío y repartió la tierra en ese lugar, una parte para Palestina, otra para Israel. Ahí hubo una guerra, la ganaron los judíos. Luego se produjo la guerra de los 6 días en el 67. Israel venció a varios países árabes simultáneamente. Luego se produjo la guerra del Yom Kippur. Varios estados árabes atacaron simultáneamente a Israel en un día de fiesta para Israel y estuvieron a punto de ganar esa guerra. Pero al final salieron triunfantes los judíos, quienes en estas guerras han conquistado los altos del Golán, la península del Sinaí y tantos otros territorios que luego han devuelto a los árabes. Pero en estos conflictos que se han producido en la década del 60 y 70, intervinieron las grandes potencias. Los rusos, en ese tiempo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, armando a los árabes, y Estados Unidos suministrando armamento a Israel para que se defendiera. Ese es el peligro de este conflicto, que se salga del territorio del Medio Oriente y por las posiciones estratégicas de estos países, el petróleo y todo eso, se involucren varias potencias mundiales. Y como decía uno de nuestros panelistas hoy, una guerra en estos tiempos es cuestión de minutos. Con lanzarse armamento atómico suficiente, en minutos tenemos el mundo destruido, tenemos la tierra envenenada y tenemos a la especie muerta. Si no todos, pero buena parte muertos y otros sufriendo las consecuencias de las explosiones nucleares. Ni me quiero imaginar ese escenario. Y ese es el problema cuando pasa algún conflicto en el Medio Oriente, que uno se imagina lo peor. Uno se imagina lo peor. Pues vamos a estar pendientes del desenlace de todo esto. Es una guerra que va para largo, y determinar si fueron los israelíes quienes lanzaron ese misil o si fueron células de Hamas o de otra yihad islámica que por error cayó el misil en el hospital cristiano. Ese es el debate que hay en el mundo en este momento. Yo los dejo, no me gusta iniciar los programas si antes no hablo de esto, porque me parece que es como vivir Honduras aislados de los acontecimientos mundiales. Así me siento en algún momento, y no es así. Estamos pendientes también de lo que pasa por allá y las repercusiones que eso tiene en la economía. ¿Cómo? Con el combustible se encarece el petróleo, vienen los derivados del petróleo caros aquí, hay que pagar más, aumentan los precios, aumenta la inflación y todo se vuelve más complicado para nosotros. Bueno, ¿con quién comienzo? ¿Con quién comienzo? ¿Comienzo con Democracia en Acción o comienzo con ASJ? Aquí los pongo a ustedes a debatir internamente. Con Democracia en Acción. Sí. ¿Y de Democracia en Acción con quién comienzo? Con quien usted guste. Los dejo en ese debate. ¿Con quién comienzo en Democracia en Acción? El hombre del momento, Ernesto. Ernesto. Muy bien, voy a comenzar con Ernesto Cortés. Ernesto, sé que traen gráficas, ¿verdad? Sí, hay una presentación. Sí, entrémosle de lleno entonces. Entrémosle de lleno, sin más palabras, suficientes con las mías, entrémosle ya a la temática.
una evaluación sobre el trabajo de los diputados del Congreso Nacional de la República. Por favor. Así es, muchas gracias, Renato. Nosotros el día de ayer presentamos el segundo monitoreo legislativo, titulado Regresar los diputados al Congreso. Y hay una sección muy importante que nosotros titulamos o que va orientado a los gastos operativos que ha tenido el Congreso Nacional durante ese trimestre. Y en un primer momento nosotros presentábamos una gráfica relacionada con el comportamiento del presupuesto asignado al Congreso Nacional. Y nosotros poníamos 3 datos específicos. En 2022 a los diputados se les asignó 1.248 millones de lempiras. Y luego este año los diputados tienen 1.448 millones de lempiras y según proyecto de ley, según proyecto, para el 2024 se les va a asignar 1.523 millones de lempiras. Pero mira, yo quisiera que, correcto, que hubiese coherencia entre las gráficas que ubicamos en pantalla y lo que está diciendo aquí el orden, Ernesto Cortés. Para aclarar quizá un poquito, el orden que lleva el informe y la presentación como tal, primero se aborda todo el tema de la productividad legislativa, es decir, qué hicieron, qué dejaron de hacer, qué está engavetado, qué está en comisiones todavía. Después damos el salto al presupuesto, donde se hace una descripción clara, desglosada, desagregada lo suficientemente para que sepamos cómo está el gasto en salarios, cómo está el gasto en viáticos, cómo está el gasto en subvenciones, que eso es un nuevo fondo departamental. Sí. Cómo está el gasto en otro tipo de situaciones como ceremonias. Imagínense que se gastaron cerca de 2 millones en comida en junio y estaban de vacaciones. Entonces, para darle un dato, ¿verdad? Escuchen bien ese dato, se gastaron 2 millones de lempiras en junio en viáticos, me dijo. No, en comida. O en comida, y están de vacaciones. En viáticos para junio les dieron más de 14 millones de lempiras y también estaban de vacaciones. Alguien del Congreso que explique eso, ¿cómo es esos gastos si están en vacaciones? ¿Cómo es esos gastos en comida si están en vacaciones? Y por último, una tercera sección que tiene el informe es el tema de la asistencia, que a pesar de que apenas sesionaron 9 veces, de 39 veces posibles en los últimos 3 meses, y lo decimos 39 veces no porque no estamos inventando el dato, es porque ya la ley orgánica del Poder Legislativo establece que tienen que sesionar martes, miércoles y jueves, sin perjuicio de que se pueda convocar sesiones extraordinarias que pudieron haber sido más. Y de esas 39, solo hubo 9 sesiones materializadas en 47 horas. ¿Cuánto es la semana laboral de un hondureño promedio? Por lo menos 44 horas, ¿verdad? O sea, ellos trabajaron una semana laboral en 3 meses y ya vamos a ver cuánto se les pagó y cuánto dejaron de hacer y todo el endeudamiento, porque hay endeudamiento también, esperemos que sea bien invertido en algún momento y a partir de ahí pues poder generar esa conciencia a la ciudadanía, pero también esa reflexión a la clase política, porque no es posible. Y según pinta las luces, están apelando al desgaste, no sé si es que quieren llegar a enero y apelar a una reforma constitucional, pero mientras tanto tener más de 6 meses paralizado el Congreso. Sacábamos un dato y que eso no está en la presentación y por eso lo adelanto. En mayo, porque yo veo esta problemática desde mayo, no meramente ahora en este último mes y medio. En mayo sesionaron 2 veces. En junio, que se fueron de vacaciones, tuvieron una extraordinaria que fue una sesión. Julio, una sesión. Agosto sí sesionaron 8 veces. Luego viene septiembre y lo que va de octubre con 0 sesiones. Es decir, en los últimos 5 meses y medio, alrededor de 170 días pasaron, y al menos en el hemiciclo, porque vamos a dar el beneficio de la duda a pesar de que no están esos mecanismos de transparencia para corroborar el trabajo de las comisiones, pero al menos desde el hemiciclo de los últimos 170 días, 134 días estuvieron ausentes. ¿Cuántas sesiones por todas? Serían 8, en los últimos 5 meses serían 8, 10, 12 sesiones. 12 sesiones. ¿A cuánto nos sale el día por cada diputado? Nosotros sacábamos del último trimestre al menos cuánto costaba la hora y eran más de 6.000 lempiras en esas 9 sesiones por hora, por diputado. ¿Qué les parece? Es una reflexión. ¿Qué les parece? Como si fuéramos un país que nada en dinero. Esa es la productividad de los diputados nuestros. Vamos a ir a la pausa. Enseguida nos ordenamos ya para irle llevando todos estos datos a ustedes críticos sobre el desenvolvimiento del Parlamento hondureño que deja mucho que desear. Okay. El tráfico es presentado por Carrión. Es como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo.
Buenos días. El tráfico vehicular en dos ventanas diferentes, en el anillo periférico y también en el Boulevard Suyapa de Tegucigalpa. En el Boulevard Suyapa de Tegucigalpa, el carril que se conduce hacia el principal centro hospitalario del país, el Hospital Escuela, es un tráfico bastante pesado, pero si usted viene de manera viceversa y se dirige para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es un tráfico bastante fluido. Sin embargo, el tráfico a la altura del anillo periférico, si usted viene de la colonia Kennedy, de la Víctor F. Ardón, de la Residencial Honduras y Villanueva, y va a llegar al sector de El Trapiche, es un tráfico bastante lento, es un tráfico no tan fluido. Sin embargo, el tráfico fluido es los carros que se dirigen de Prados Universitario hacia el sector del Hato de En Medio. El tráfico vehicular en Tegucigalpa en dos ventanas diferentes, en el Boulevard Suyapa, tanto también en el anillo periférico. Buenos días. El tráfico fue presentado por Carrión. Es como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. El tema del día. Pendientes de que Rixi eleve su rigor con el presupuesto, suspendiendo las transferencias a un poder del Estado que sin vergüenza alguna ha dejado de trabajar. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Damos lectura a sus mensajes compartidos en nuestra cuenta de X. El que no trabaja, que no coma. No serás ocioso, porque el ocioso no comerá el pan ni vestirá las ropas del trabajador. La Junta Directiva del Congreso Nacional debe renunciar por su falta de liderazgo. Lo típico de los políticos de oficio, siempre priorizan sus intereses personales y de grupo. Lastimosamente, y lo menciono así, no es posible. Poderes de Estado deben ser independientes y no sujetos a otros. Sin embargo, es necesario la discusión de la productividad legislativa y su impacto, lo que este Congreso en su totalidad debe cambiarse en las próximas elecciones. El Cepeda, no dijiste el nombre. Mira que siempre nos sigue allá en una región de España donde se encuentra Ismael Cepeda, ¿eh? Saludos a Ismael. Saludos. Henry Smith comparte también. La pregunta es a bala viva. Creo que lo correcto sería que Rixi Moncada esté presente y pueda defenderse o al menos explicar un poco. La vergüenza la perdieron desde que dejaron el país sin fiscal y se fueron a vacacionar. Repito, consulta e interventora no aplican. Onan Fogón comparte: que descaro más grande que sin trabajar reciban su salario. Indignante que las mismas autoridades se escuden con excusas. Renato, como sociedad no nos podemos quedar como espectadores. ¿Qué hacemos? Gracias por compartir su opinión. Continúelo siendo a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Decía Juan Carlos. Un comentario, y creo que es la percepción que tiene la ciudadanía hoy por hoy, en uno de los comentarios que decía que se fueron a vacacionar, sí, y ese fue el mensaje que enviaron el día de ayer. Imagínense convocar a los jefes de bancada el día de ayer a sesiones, incluso hasta las 10 de la noche, pero ¿qué estuvieron haciendo el último mes y medio entonces? Sí, se fueron a vacacionar efectivamente, y no hay una rendición de cuentas de qué es lo que estuvieron haciendo, si es que se estuvieron reuniendo paralelamente, y no vemos, por ende, un avance en la elección de este nuevo fiscal general y adjunto. Vamos ya con el monitoreo que han hecho estas organizaciones, Democracia en Acción y ASJ, sobre el trabajo de los diputados, y comienzo con Fátima Molina y estos resultados de la producción legislativa. Fátima. Sí, gracias Renato y teleaudiencia, ¿verdad? Más que una productividad legislativa o un gasto público, pues también lo vamos a ver no solo en términos económicos, sino que representa este término económico, sino que estamos hablando de vidas humanas, de vidas de hondureños que día a día, como lo mencionaron anteriormente, pues salen a ganarse el pan de cada día en un país y en un contexto como el que nosotros nos encontramos. Estos resultados que nosotros vamos a presentar en este momento son del tercer trimestre, ¿verdad?, de este año, y pues tenemos un poco de qué es. En este tercer trimestre se presentaron 77 proyectos, de los cuales se asignaron 28 a comisiones, de las 33 que existen dentro de la legislación del país. De esos 28 asignados a comisiones,
20 fueron aprobados, solamente 13 han sido publicados en el Diario Oficial La Gaceta y 8 aún siguen en comisiones. Pero ¿qué es lo más importante de estos resultados o de estas presentaciones de proyectos? Que de esos 77 aún siguen 49 engavetados. ¿Y qué representan eso para el país? Estamos hablando de eficiencia económica, estamos hablando de equidad social y estamos hablando de democracia también. Entonces vemos que la mayor productividad que hubo en el Congreso Legislativo pues fue en los meses de agosto, donde se publicaron 12 de esos 20 proyectos que fueron aprobados. Bueno, sigamos con las gráficas, por favor. Sigamos con las gráficas. No, ahí nos perdimos. Vamos en orden. Ok. Esto, ¿verdad?, es un histórico. Las gráficas que tenemos en este lado de aquí es un histórico de los proyectos que se han presentado del primer trimestre al tercer trimestre de este año versus los que se han aprobado. Nosotros aquí podemos ver, ¿verdad?, por bancadas cuántos se han presentado. El primer trimestre representará en color azul cuántos proyectos se presentaron por bancada versus cuántos se aprobaron en la parte de abajo. Vemos, ¿verdad?, las bancadas que han presentado sus proyectos en el primer trimestre y cuántos fueron aprobados. De 50 proyectos presentados se aprobaron 18. Por ese lado tenemos que de 19 proyectos presentados en el primer trimestre se aprobaron 0. Luego vemos en esta bancada, ¿verdad?, que se presentaron 32 proyectos. Diga los nombres de las bancadas. Sí, bueno, la bancada del Partido Nacional su primer trimestre presentó 32 proyectos, de los cuales solamente 2 fueron aprobados. Luego vemos la bancada del Partido Liberal que presentó 21 proyectos, de los cuales solamente 4 fueron aprobados. Vemos aquí lo que es el Partido Demócrata Cristiana, ¿verdad?, que presentó 1 y se aprobó 1, y esto, ¿verdad?, representa el segundo trimestre, de lo que está en color anaranjado. Pues el Partido Libre, la bancada del Partido Libre presentó 70 proyectos en el segundo trimestre, de los cuales se aprobaron 15. Luego miramos el PCH, presentó 26 proyectos, de los cuales se aprobaron 6. Luego miramos al Partido Nacional, que presentó 50 proyectos, de los cuales solamente se aprobaron 4. Luego miramos la bancada del Partido Liberal, que presentó 9 proyectos, de los cuales no se aprobó ninguno en el segundo trimestre. Luego miramos el de Democracia Cristiana, que se presentaron 3 proyectos en el segundo trimestre, de los cuales solamente se aprobó 1. Luego... Sí, ahí solamente aclarar, Renato, y si vemos el Partido Anticorrupción, a pesar de que solo es un diputado que debería de legislar y preocuparse un poquito más, ¿verdad?, por presentar proyectos, estamos viendo que los 3 trimestres está en 0. Y lo vamos a ver más adelante también en el tema de las asistencias. Para que continuemos, creo que hay que darle un poquito más de celeridad a la presentación para llegar a otro tipo de datos. Entonces, sigamos, José. Estamos en la anterior, en la gráfica anterior. Vamos, sí. En general, lo que nos demuestra todo este contexto de proyectos presentados versus los proyectos aprobados, y ustedes pueden verlo tanto en el histórico como en este trimestre del año, que estamos posicionando la agenda de un solo partido político. Pues podemos observar que sí, la bancada del Partido Salvador de Honduras, Partido Nacional, Partido Liberal, también han presentado proyectos de ley, ha sido casi que en vano, pues no han sido aprobados y algunos ni siquiera han sido asignados a comisión y están quedando engavetados. Muy bien, sigamos con la dinámica de las gráficas. Estamos presentando la evaluación que estas organizaciones hacen de la producción legislativa de nuestros parlamentarios. Aquí quizá rápidamente ver que, bueno, como se sigue la tendencia, evidentemente el oficialismo va a ser el que más va a presentar porque maneja el control y la agenda legislativa. 33 proyectos de Libre, seguido de 18 del Partido Salvador de Honduras, que incluso en este último trimestre aumentó bastante en función de su productividad. 14 el Partido Nacional, 11 proyectos los liberales, un proyecto de C, y como lo decíamos, repite con 0 proyectos el Partido Anticorrupción, que no tiene nada. Sigamos. El top 10 de los que más presenta, solo para ver una radiografía, ¿no? Tomás Ramírez del Partido PSH, Rolando Barahona, Partido Nacional, Rafael Sarmiento, jefe de bancada de Libre, Eric Urtecho del caso Liberal, y Raudales, pues que presentó uno, y seguimos sin ningún tipo de presentación de ellos. Y aquí creo que es un dato importante el hecho de que de los 77 proyectos de ley que fueron presentados, solamente 28 fueron asignados a comisiones, y de esos 28, 20 dictaminados para elevarlos posteriormente a una aprobación en el Pleno.
Y de las comisiones, 49 quedaron engavetados. Entonces estamos viendo que el gráfico es abismal en función de lo que se está dictaminando, de lo que se está aprobando posteriormente y lo que se queda engavetado. Hay temas de interés como energía, temas anticorrupción, si se fija, familia, niñez, y al final de cuentas este país, como se encuentra en una multicrisis, prácticamente que todos estos temas son importantes y lo que es totalmente lamentable, ¿no?, y condenable el hecho de que se encuentren engavetados 49 proyectos. Sofía. Aquí en esta lámina quisimos evidenciar algunos de los proyectos que han sido aprobados versus los que han sido engavetados y podemos ver algunos ejemplos como el caso de conmemorar el 7 de diciembre con el Día de la Lucha contra la corrupción y el narcotráfico, y eso está bien, o sea, no decimos que no podemos hacer eso, pero estamos dejando engavetado un proyecto sumamente importante, una problemática que hace muchos años se está mencionando en nuestro país, el tema de los buzos lisiados. ¿Por qué no dar prioridad a la construcción de centros de rehabilitación para los buzos lisiados, sabiendo que son personas que por ejercer una labor en nuestro país, pues ahora se encuentran en condición de discapacidad, no pueden llevar sustento a sus familias y es una problemática que también arrastra a estas familias hondureñas? Entonces, esto como dos ejemplos, una comparativa de lo que estamos aprobando sin mucha relevancia versus lo que estamos engavetando. Por ejemplo, reducir el impuesto sobre la venta. Esto vendría a beneficiar a toda la población hondureña, vendría a abrirnos muchas puertas para el comercio también. Entonces, ¿dónde estamos enfocando la agenda legislativa y en función de qué? Es la pregunta. ¿Plan de reforestación a nivel nacional? A nivel nacional, este es un proyecto Correcto. También que es entre ICF y Lamón con varias alcaldías a nivel nacional. ¿Está engavetado? Está engavetado también, o sea, son temas, puntualizamos algunos temas en diferentes sectores del país. Está también eliminar los subsidios para los diputados, que lo vamos a ver más adelante. Sería muy beneficioso eliminar este gasto que no sabemos en qué realmente se está beneficiando a la población hondureña y también la reducción de los diputados del Congreso Nacional. Son proyectos sumamente importantes. Y ese importantes. proyecto lo presentó Libertad y Refundación, lo de la reducción de diputados. Bien, pues ahí ven el contraste ustedes entre los proyectos aprobados y los que se engavetan, qué es lo que prioriza el Congreso. Ahí pueden hacer el contraste ustedes. Sigamos mostrando más gráficas de este monitoreo. Aquí rápidamente, de los 77 proyectos, solamente 24 proyectos han sido dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en cada uno de sus departamentos. Hay que recordar que los diputados son electos para legislar en función de cada uno de esos departamentos, además de temas que son de interés nacional, y solamente 6 proyectos de esos 24 han sido aprobados. Entonces estamos viendo un alto, el país está dejando, ¿no?, muchos de los departamentos en descubierto en función de ayudar en temas de obras públicas, en temas de medio ambiente y en temas de exoneraciones. Entonces está, y esa es la pregunta que lanzamos, ¿la Junta Directiva está permitiendo que se legisle para los departamentos del país o se está manejando una agenda de un partido político como tal? Sigamos. Y aquí entramos ya a uno de los datos más fuertes que tenemos, que es el tema del tema del presupuesto como tal, y Ernesto nos va a explicar un poquito. Así es, buenos días a todos. Como les decía anteriormente, nosotros en esta filmina de una manera rápida les queremos mostrar cuál ha sido el comportamiento que ha tenido el presupuesto asignado al Congreso Nacional. Si podemos ver, en 2022 fue de 1.248 millones de lempiras, 1.448 que están ahorita en este año, y según proyecto para 2024 ascendería a 1.523, es decir, un 5% de aumento. ¿Y por qué presentamos esto? Bueno, porque el gobierno constantemente dice que hay austeridad, pero seguimos aumentando el gasto público. Entonces, esa es la idea de poder mostrar el comportamiento del presupuesto. Si podemos continuar, en la siguiente lo que vamos a ver nosotros es 3 datos interesantes. En primer lugar, cuánto han gastado en lo que va del año. Y en lo que va del año, el Congreso Nacional ha erogado 682 millones de lempiras. En este trimestre, es decir, entre junio y agosto, ellos gastaron 296 millones de lempiras. Y de estos 296 millones de lempiras, simplemente el 58% estaba destinado a sueldos y salarios. Entonces, ¿cuánto ganaron los diputados en este trimestre? Veamos en la siguiente filmina, Empecemos con el acumulado, por ejemplo. En lo que va del año, los diputados gastaron 183.8 millones de lempiras en salarios.
y en este trimestre fue 56.5 millones de lempiras. Entonces nosotros queremos hacer esa relación. Si fueron simplemente 47 horas al Congreso, por los 3 meses que fueron a trabajar, le costaron al pueblo hondureño 6.762 lempiras la hora. Y eso es bastante alarmante. La hora sesionada. La hora sesionada, de las 47... Perdón, Ernesto, y una hora en promedio, basado en el salario mínimo, a un hondureño de a pie le cuesta 72 lempiras. Entonces imagínese usted esa diferencia abismal que existe entre los parlamentarios, los congresistas y una persona pues de a pie, ¿no? Un obrero con salario mínimo le pagan la hora en Honduras 72 lempiras. Y nos está costando la hora sesión de los diputados, de cada diputado, la hora sesión de cada diputado nos está costando 6.761 lempiras. Claro, y todo esto porque se les está pagando, no sesionan, lo poco que sesionan se dividen por el salario y es por eso que sale esa cifra, que nos cuesta la hora de trabajo en el último trimestre de los diputados 6.761 lempiras con 70 centavos. Y ahí es donde preguntamos si les ajusta para todo el mes, porque está desagregado, si se fija, la Junta Directiva, que es la principal responsable de que hoy por hoy esté paralizado el Congreso Nacional porque se resiste a convocar a sesiones a través del diputado Redondo, vemos que la erogación mensual es casi de 2 millones de lempiras, solo para la Junta Directiva, el equivalente a 5.7 millones en esos 3 meses. Bueno, para el caso de los jefes de bancada, pues se paga cerca de medio millón entre todos, diputados propietarios son 9.5 millones de lempiras mensuales y 28.6 pues en el último trimestre, y el tema de los diputados suplentes, que es 6.8 millones mensuales y 20.4 de julio a septiembre, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay muchos diputados suplentes que están haciendo el rol del diputado propietario porque simplemente no va a sesionar. Entonces, me gustaría que resalten este dato, 47 horas en 3 meses han trabajado los diputados. ¿En qué meses? Julio, agosto, septiembre. En julio. No estamos contando ya octubre. Agosto y septiembre solo han trabajado 47 horas. Entonces, cada hora de estos últimos 3 meses en que han trabajado los diputados nos ha costado 6.761 lempiras. Escandaloso, ¿verdad? Así es, la verdad que es lamentable, y sí, algunos diputados en sus declaraciones han dicho, pero estamos trabajando en los barrios y colonias, estamos trabajando en comisiones, pero ¿cómo sociedad civil, cómo el pueblo hondureño se da cuenta de esto, si ni siquiera hay mecanismos que puedan respaldar su asistencia en el Congreso Nacional? Digamos. Continuando, lo que les presentamos aquí son datos bastante alarmantes. Por ejemplo, en viáticos, ¿cuánto han recibido? Si podemos ver el histórico o lo que va del año, ellos recibieron 125.6 millones de lempiras. Entre enero y agosto. Entre enero y agosto. 125.6 millones de lempiras. Y este trimestre hay 2 datos que nos llaman la atención. De los 57.9 millones de lempiras, por ejemplo, los diputados recibieron 14.4 millones de lempiras en junio y estaban de vacaciones. Y el segundo dato que nos llama la atención es el 6.3 millones de lempiras que han recibido para viajar al extranjero. Complementando a esto, y creo que es importante resaltar el mes de junio. Son 14.4 millones de lempiras los que se erogaron en concepto de viáticos, y en el mes de junio estaban totalmente de vacaciones. Ahora bien, sería interesante porque pueden alegar que para el tema de agosto y parte de septiembre y parte de octubre, el tema del pago de viáticos porque se tuvieron que movilizar a Tegucigalpa para sesionar, pero todavía no tenemos esa información porque no se ha publicado de manera desagregada. Pero podemos ver septiembre, que según la proyección va a ser de 14.5 millones de lempiras, en concepto de viático también. Y hay algo a destacar y que nosotros lo hacíamos énfasis en el primer monitoreo y que se mantiene en este segundo monitoreo, y es el hecho de que el departamento de Francisco Morazán es al que más viáticos se le entregan. ¿A cuenta de qué? La sede del Congreso es en Francisco Morazán. Los diputados, los 23 diputados son electos porque viven en Francisco Morazán, entonces no deberían de recibir algún tipo de viático, más allá de que hayan o puedan realizar viajes al extranjero, en donde pues sí efectivamente se les pueda dar una aportación en concepto de viáticos. Entonces esta dinámica es bastante preocupante, ¿no? Y que inclusive hay que destacar que todavía falta que liquiden Rusia, porque hay una disyuntiva efectivamente de que si el gobierno ruso pagó
y la información que tenemos es que sí invitó a algunos de los candidatos, pero era una comitiva de 16 diputados, que creemos que no a todos se les invitó y se les costeó todos los gastos. Entonces, a partir de ahí, creo que tiene que existir una efectiva rendición de cuentas del Congreso Nacional en función de cómo se financió y que, entiendo yo, que pronto van para China. Y luego para Estados Unidos. Y luego para Estados Unidos. Bueno, pues esto solo es parte, seguiremos presentando algunas otras láminas. Yo estoy seguro que no habría tanto malestar entre los hondureños, por lo menos si los miráramos sesionando entre martes y jueves, como siempre lo han hecho. No todos trabajan, generalmente los congresos son 15, 20 diputados los beligerantes, los que debaten. La mayor parte vienen a adornar las butacas del Congreso y a cobrar su salario. El problema ahora es que la gente no los ve trabajando, el problema ahora es el descaro con que dicen mientras no haya consenso para elegir fiscal general y adjunto, no reanudamos las sesiones. Y habiendo tantos decretos que aprobar por situaciones de emergencia que tiene el país, pero ellos vienen y con el mayor de los descaros, si me disculpan el término que utilizo, sin vergüenza, sin escrúpulo alguno, simplemente no vamos a sesionar mientras no haya consenso. Pero bien está corriendo del presupuesto público el dinero para sus salarios, sus beneficios, sus viáticos, sus viajes al exterior. Eso es lo que reclama la gente, es lo que le molesta a la gente, el desprecio con que el Congreso trata al pueblo o la Junta Directiva del Congreso trata al pueblo ganando esas cantidades sin trabajar. Ese es el reclamo. Lucecita, ¿siguen llegando mensajes? Claro que sí, hay muchos mensajes a través de nuestras cuentas. Solo léame uno para ir a la pausa y luego venimos ya con la lectura en la sección de los centenares de mensajes que nos están llegando. Sandra hace rato comparte, es evidente que Honduras se enfrenta a problemas graves como la pobreza y la corrupción. Estos diputados, lamentablemente, en lugar de legislar en favor del pueblo, haraganean y ralentizar acciones que urgen y un excesivo e injustificado gasto y conflictos políticos. El clima es presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Fue presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Jet Stereo. Mejores televisores, mejores momentos. Jet. Gracias por hacer uso de nuestra cuenta de X en Frente a Frente. Marco Matamoros comparte. Trabajo por comidas, que haga como Mel cuando Micheletti, que solo para el café con pan, les ofreció. Angie comparte, no más caprichos de Redondo, queremos que sesiones. Mientras no hay medicamentos, los diputados ganan 6.761.7 lempiras por hora, no más parálisis legislativa. Roberto Núñez comparte, buen día Renato, es cierto que existe una mora legislativa en el Congreso Nacional y tiene que darle vergüenza a todos los 256 parlamentarios que cobran el salario sin trabajar, pero en los gobiernos anteriores se reunían para ver a qué institución le caían para sangrar, comparte el televidente. Juan Velázquez, buenos días, honestamente es lo correcto hacer, no pagarles lo que no han trabajado y es necesario reducir la cantidad de diputados a 2 por departamento, así se reduce el gasto y se ayuda al pueblo. Ángel Matute, buenos días Renato. Un placer saludarle también a sus panelistas y todo el pueblo hondureño. Es muy importante que se le dé oportunidad a mentes frescas como estos jóvenes para así terminar con la corrupción. Ismael Ochoa, ¿de qué sirve obligarlos a que lleguen al Congreso si no van a legislar para la elección de un fiscal general y el adjunto que no esté parcializado por uno de los partidos políticos? Que se vayan a sus casas disfrutando de su salario y que vean cómo este pueblo se muere de hambre. 3 más, porque para que los diputados capten, perciban que la gente está molesta con esa actitud.
Leslie Paola comparte las acusaciones de que la ASJ sirve a las élites económicas, el crimen organizado y el narcotráfico son graves. Deberían investigarse adecuadamente para determinar su veracidad. Gustavo Fonseca, Renato, ¿por qué Rixi Moncada está sola en el panel? ¿Acaso esa es la condición para asistir a su programa? ¿A qué le teme que no le permite usted que lleve contraparte? Comparte Clavo News. Durante la dictadura la ASJ fue cómplice en encubrir la corrupción del Partido Nacional. Ahora defienden a los mismos corruptos y narcotraficantes. Y Olga Cáceres, buenos días. La ASJ ha sido servil de las élites políticas, golpistas y económicas al crimen organizado y narcotráfico. No les basta eso y se unen contra la campaña de elegir un nuevo fiscal. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de nuestras cuentas de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Bueno, siempre es así, ¿verdad? Es decir, habrá gente que no le gusta estos monitoreos que ustedes hacen, jóvenes. Y empiezan a escarbar sobre las organizaciones que ustedes representan. Hay un mensaje ahí en contra de ustedes, Democracia en Acción. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es de Anaí Carranza. ¿Qué dice? Sí. Buenos días, tengo una pregunta para esos jóvenes. ¿Quiénes pagan ese monitoreo de diputados que dicen y por qué están haciendo mención de ello justamente cuando el Partido Nacional está en contra de la elección fiscal y boicoteando dicho trabajo? Bueno, creo que ustedes tienen toda la sustentación moral para aclarar esto. Así es, comentarle a la población hondureña que Democracia en Acción es una iniciativa juvenil que trabaja con jóvenes de diferentes departamentos, de diferentes partidos políticos y que somos un proyecto financiado por el gobierno de Dinamarca, para su información. Y todos estos datos también ustedes como población pueden encontrarlos en el portal de transparencia del Congreso Nacional. Son datos públicos, datos abiertos, así que les invitamos a ustedes también a interesarse por la problemática de su país y también, así como nosotros, tener la responsabilidad de monitorear este tipo de poderes del Estado. O sea que en el caso de Democracia en Acción es dinero del pueblo danés. Así es. Es dinero del pueblo de Dinamarca, de los trabajadores, de los obreros, de los pescadores, de los académicos, de esa gente que paga el 50% de sus ingresos en impuestos. Eso sí, tienen tremendos hospitales, tremendas carreteras, tremendas universidades y gratuitas. Pues ellas y ellos reciben financiamiento del pueblo danés para que hagan algo por sus democracias en sus respectivos países. Así trabaja Europa, así trabaja Europa. Y también hay misiles contra la ASJ, que no son los primeros. Ustedes han estado sometidos a misilazos desde siempre. Siempre existe esa campaña. Incluso el día de ayer en el TN5 Estelar mirábamos un diputado de Libertad Refundación alegando eso, y creo que ya es hora de cambiar ese discurso, ¿no? Porque son datos que no se pueden refutar, son datos basados en revisión de portal de transparencia, solicitudes de acceso a la información pública, todo el tema de las asistencias. Teníamos una persona, uno a uno a los diputados, porque no publican totalmente desagregados los datos, que inclusive este monitoreo o estos esfuerzos los debería hacer el Congreso y publicarlos por sí mismo. Y para el tema de financiamiento y rendición de cuentas, pueden visitar a www.asjhonduras.com, ahí están todos los informes anuales de rendición de cuentas con las respectivas auditorías internas y externas, en donde pueden verificar de dónde ingresan los fondos, ¿no? Y ese discurso creo que es parte de desacreditar, de restarle valor a los datos, y sobre todo de que cuando se sienten aludidos, precisamente porque no se está haciendo nada en el Congreso, el oficialismo hoy por hoy es el que lo tiene cerrado, por esa incapacidad de diálogo, por esa falta de consensos en búsqueda de elección del fiscal, y que es algo importante, y ayer lo decía yo en algún espacio. El hecho de que no haya elección del fiscal general y fiscal general adjunto no quiere decir de que el Congreso Nacional tiene que estar cerrado. Este país tiene una multicrisis, este país tiene problemas que se deberían de estar solventando día a día en función de la legislación que ellos vayan desarrollando, y paralelamente, porque no es que sesionan todo el día, y paralelamente realizar una negociación en la búsqueda de la elección del fiscal general y fiscal general adjunto. Y ese es el puntito clave. Ese es punto clave. Para comenzar, estos monitoreos vienen desde hace varios años. Así es. Sí, estos resultados los encontramos igual cuando presidía el Congreso Nacional Mauricio Oliva,
y otros que antecedieron a Mauricio Oliva. Esto no es nuevo. El problema ahora es que han dejado de trabajar, porque este es el punto que más duele a los hondureños, que han dejado de legislar simplemente porque no se elige al fiscal general y adjunto. Y habiendo tantas cosas importantes para Honduras que legislar, yo siempre menciono este asunto del decreto de emergencia, del seguro. El seguro necesita oxígeno, necesita rescatarlo financieramente, y con este decreto de transición o transitorio medio se le va a ayudar al seguro a recuperar un poco las finanzas para hacer un servicio, dar un servicio mejor a los derechohabientes, pero no quieren sesionar simplemente porque no se elige el fiscal general, y eso lo reclama la población. Sigamos con estos datos. Así es, Renato, si podemos ver los altos beneficios que han recibido en temas de salarios y viáticos, y algo que nos llama considerablemente la atención es que en este trimestre recibieron 13.4 millones de lempiras en temas de otras prebendas, y algo que nos llama la atención como jóvenes es, si podemos acercar y ver aquí, en junio, que estaban en vacaciones, mire, recibieron 1.700.000 lempiras, Renato. ¿En qué? En ceremonia y protocolo, mire, 1.450.000 lempiras. En comida, cuando estaban en vacaciones, en temas de productos farmacéuticos y primas y seguros no recibieron ese. Pero eso es lo que nos llama la atención, 1,5 millones de lempiras en temas de alimentos cuando estaban en vacaciones. ¿Cómo justifican eso? Vamos a ver, ceremonial y protocolo 244.835 lempiras. Uno puede pensar que algún diplomático visitó al presidente del Congreso, pero la mayoría, bueno, todos estaban de vacaciones, ¿verdad? Aunque siempre hay algún... Así es. Pero creo que el tema ahí es el tema de la transparencia, sí. Porque no basta, porque esos son algunos de los datos que publican ellos hoy por hoy, pero grandes líneas, pero no basta con publicar grandes líneas. El tema de acceso a la información tiene que ser integral y tiene que ir desagregado puntualmente en qué se gastaron, por ejemplo, ese 1.400.000 en concepto de alimentos y bebidas. ¿Quién comió? En junio, más allá que no estaban sesionando. Exactamente. Estaban de vacaciones. De acuerdo, más allá de que pudo haber venido 1, 2, 3 visitas de diplomáticos, no van a comerse 1.400.000 de lempiras en el mes de junio. Claro. Y productos farmacéuticos, combustibles, lubricantes, 76.816 lempiras. Y un total de 13.4 millones sumado a los casi 58 millones de lempiras en sueldos, sumado a los también que está cercano a casi 58 millones en concepto de viáticos. Sumémosle y vamos a la siguiente slide, que todavía es más preocupante. Y aquí viene y lo titulamos ¿Dónde quedaron las promesas? Lo que antes era malo ahora es bueno. Y sacamos, ¿no?, un poquito de algunos titulares de algunos medios de comunicación. ¿Qué decía el diputado Redondo aquí? Presupuesto se aprobará en diciembre, esto fue en 2022, que fue el presupuesto que hoy por hoy tenemos. Los 1.448 millones de lempiras que tiene a disposición el Congreso Nacional para este año. Presupuesto se aprobará en diciembre y el fondo departamental no volverá, asegura Redondo. Hay que reconocer que se derogó la ley del fondo departamental, pero esa derogación de la ley del fondo departamental es una ley especial y está supeditada a la modificación del artículo 80-81 de la ley orgánica del Poder Legislativo para que quede muerto total ese fondo departamental. Luego aquí, ¿qué dice Redondo? Fondo departamental siempre fue corrupción. La bancada de Libre discute revivir el cuestionado fondo departamental. Denuncian que Libre aprueba nueva modalidad de fondo departamental por 950 millones. En la madrugada, en un madrugón, el Congreso revive el fondo departamental y aprueban gastos de representantes. Vamos a la siguiente. O sea que lo que prometieron, no lo cumplieron. Y aquí está. Entonces nosotros nos preguntamos si este es el nuevo fondo departamental. Quizá no se utiliza el mismo concepto, la misma terminología o denominación, pero vemos que lo que va, y aquí no está incluido todavía septiembre, está de enero a agosto, 112.8 millones en lo que va del año que se ha entregado en concepto de ayuda a personas, donaciones a ONG, donaciones a municipalidades. Y en los últimos 3 meses, que aquí iría junio, julio y agosto, transferencias por 62.5 millones en concepto de esa ayuda social a personas, donaciones y municipalidades. Aquí lo que hay que hacer la aclaración y lo que nos genera alta preocupación a nosotros es el hecho de que con el tema de ayuda social a personas son casi 60 millones de lempiras. Pero es que ese yo le puedo entregar a usted, Renato, le voy a dar una beca por 10.000 lempiras, fírmeme un cheque. Pero yo cómo corroboro que efectivamente esa persona está recibiendo ese recibo que pueden tener para el tema de la liquidación, y vemos ese contraste
con las donaciones a ONG, 2.5 millones, y donaciones a municipalidades, apenas 300.000 empiras. La pregunta es, ¿por qué si la entrega directa, que fomenta clientelismo, que fomenta corrupción, que fomenta la constante campaña política en la que viven algunos de los diputados pensando en reelegirse posteriormente, y no entregarle más a ONGs y a municipalidades? Y no quiero que esto se interprete que nosotros estamos pidiendo dinero. ASJ nunca ha recibido un tan solo centavo del gobierno. Pero con el tema de las municipalidades, sobre todo, más allá de las ONGs, el hecho de que se le entregaran esos 60 millones, ¿qué permitiría? Una efectiva rendición de cuentas, porque ellos tienen los mecanismos de rendición de cuentas, ellos son instituciones obligadas también, a las cuales se les puede solicitar información pública a través del portal de transparencia del IAIP, a través de estos mecanismos. Pero ¿cómo les pido información yo a esas personas si ni siquiera sé a quiénes se les ha entregado? Por ejemplo, estos 60 millones pudieron haber sido divididos en varias municipalidades, en los cuales yo las tengo identificadas y yo les voy a pedir esa información de rendición de cuentas. Y siguiendo con eso, tema de los subsidios, que así es como se le llama a este fondo departamental, Democracia en Acción solicitó mediante la solicitud, valga la redundancia, al Congreso Nacional 1090-2023 con expediente 158-2023. La información sobre, y esto es lo importante de estos últimos 62.5 millones al menos, la liquidación de estos fondos, ya que no se han realizado publicaciones. No recibimos respuesta. Entonces, eso es la reflexión que dejamos de qué Congreso tenemos, si es un Congreso del pueblo, si es un Congreso transparente como se vendió en algún momento, y si es un Congreso que sigue una agenda legislativa en función de luchar contra la corrupción. Entonces estamos viendo que al final de cuentas muchas de esa crítica que existió en el pasado era porque no tenían la administración de los fondos, ¿no? Y que incluso esa opacidad no nos permite saber quiénes están gozando de estas subvenciones de los diputados, porque quizá no solamente el oficialismo a través de Libertad y Refundación está recibiendo, quizá hay algunos diputados de la oposición que están recibiendo este fondo departamental, pero que no podemos monitorearlo porque no se está haciendo público. Muchos, pero muchos, la mayor parte de estos vicios de ahora se hicieron también en congresos anteriores. Totalmente. Así de simple. Es que aquí es un corte transversal. El problema es que unos prometen que van a combatir esos vicios y cuando llegan no los combaten, simplemente les dan otro rostro. Un ejemplo, esa ley orgánica, donde el presidente actúa con toda discrecionalidad. Es monárquica casi. Nos dijeron, vamos a reformar esa ley orgánica del Congreso, para que el presidente no tenga tanta discrecionalidad y se convierta en un pequeño dictador y en un antidemócrata. Siempre fue así, en congresos presididos por liberales y por nacionalistas. Siempre los presidentes del Congreso utilizaron esa ley orgánica, antes reglamento interno del Congreso, para hacer las cosas en función de los intereses partidarios. Nos prometieron, al llegar y tener el control, reformamos esa ley. Miren ustedes, cada presidente se vale de esa ley para manejar a su antojo el Congreso Nacional. Entonces, esto es lo que reclama la gente. Esto es lo que reclama la gente. Es decir, los vicios no son exclusivos de Libre. Libre ahora los está manteniendo, pero se arrastran de congresos anteriores, liberales y nacionalistas. Lo que la gente reclama es, ¿por qué no se corrigen ahora? Eso es lo que la gente está reclamando. ¿Por qué los mismos vicios de antes se mantienen ahora? Eso es lo que la gente está reclamando. Y lo peor, se duplica el reclamo porque han dejado de trabajar, no quieren sesionar, cuando hay una agenda legislativa importantísima para Honduras, esperando que los diputados se sienten ahí en las butacas a debatir y a aprobar esas leyes, esos decretos. Ese es el asunto, porque alguna gente me está escribiendo, y aquí queremos ser justos. Estos vicios no son de ahora, estos vicios... No, es de siempre. Claro. Estos vicios han sido de siempre en el Congreso. Lo que se cuestiona es que se criticó en algún momento, se satanizó, se crucificó, pero hoy por hoy que ellos tienen el poder en este momento, pues lo están realizando. Y creo que hay algo que destacar,
Y es que es el tema de la Junta Directiva y es el tema de esa alta discrecionalidad que otorga la ley esa orgánica. ley orgánica, Sí, sí. porque no se mueve una hoja en el Congreso Nacional sin la aprobación de Luis Redondo, ¿no? Entonces, parte de ese otorgamiento de subvenciones, parte de esa parálisis legislativa, está orientada a esa dinámica y al final de cuentas, anteriormente lo vimos, cuáles son los proyectos, ¿no?, que se priorizan dentro de este Congreso y Sí. cuáles son los que están dejando. Mira lo que me dice un televidente, te sugiero que los responsabilices a todos los 128 diputados, sin distinción de partido político, unos por acción y otros por omisión. Y así están llegando gran cantidad de mensajes a mi WhatsApp personal, pero los que vamos a leer son los que están llegando allá donde Lucecita Madrid. Tenemos que ir a otra pausa comercial. Miren, esto que están haciendo estos jóvenes es el reclamo por lo que están viendo en el Congreso. Es el reclamo por lo que están viendo. No hay trabajo, no trabajan y están gastando el dinero público, del presupuesto público. Entonces, ellos encuentran por dónde reaccionar ante un reclamo popular que cuestiona esa actitud de desprecio del Congreso en no querer sesionar solo porque no se elige al fiscal general y adjunto, teniendo tantas cosas que legislar. Vamos a la pausa y me imagino que tienen más o ya se les tema de las terminó. asistencias. Las asistencias también. Con nombre y apellido, los que más faltan y los que llegan. Pues continuaremos. Esta es la Juventud de Honduras. Esta es la Juventud de Honduras y ni les pregunto los partidos políticos porque imagino que aquí hay de todos. Aquí hay libres, hay nacionalistas, hay liberales, hay del PSH y de todas las fuerzas políticas. Pausa y volvemos. Gracias por continuar compartiendo su opinión a través de nuestro WhatsApp y a través de redes sociales. Omar García comparte. Es un pacto entre los dueños de los tres partidos para que esté en suspenso el Congreso. Así los tres neutralizan el avance necesario de un ministerio público fuerte y se detiene Sisi. Los tres partidos, Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Libre, tienen este pacto para seguir robando y no ir a la cárcel. Despertemos, comparte Omar García a través de WhatsApp. Nuestros televidentes, buenos días. Este Congreso es una verdadera vergüenza para este pobre pueblo que está con hambre. Ahora confirman por qué los de Libre quieren un fiscal a su medida. Luis Redondo ya debe estar preso. Comparte el televidente que den los nombres de los diputados que menos van a trabajar. El pueblo debe saber quiénes son esas personas que no tienen esa ética ni el agradecimiento al pueblo por darles ese gran privilegio. Más mensajes, Renato, ¿y qué podemos decir de la partida confidencial del Familión? 17,000 millones. ¿Quién fiscaliza ese dinero? ¿A quién rinden cuentas? Regresen los diputados al Congreso, no más parálisis legislativa, no más caprichos de la Junta Directiva, no más caprichos de Redondo, que trabajen, comparte el televidente. El salario se gana trabajando y esos diputados no trabajan, por lo tanto, le están robando a los ciudadanos hondureños. Un mensaje más, buenos días Renato, no solo se duplica el reclamo porque no trabajan, sino porque es más dinero. Ahí donde está la transparencia, donde está que aquí no hay corrupción, si es evidente, la Juventud de Honduras será la voz, ellos gobernarán. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Bueno, aquí la respuesta para la persona que estaba preguntando sobre los nombres de los diputados que trabajan y no. A eso vamos, y antes de iniciar sí me gustaría pues hacer la aclaración. Como jóvenes también somos muy conscientes que la responsabilidad de convocar a las sesiones es de la Junta Directiva, así que hacer ese llamado de atención al ingeniero Luis Redondo. Ya es momento de que empecemos a sesionar, que empecemos a convocar a los diputados para que devenguen, y ya vamos a ver cuántas sesiones nos deben al pueblo hondureño. Entonces voy a pedir por favor que pongan la primera lámina para explicarlo. Como ustedes podrán ver en pantalla, en este trimestre del año hemos tenido 9 sesiones ordinarias que equivalen a 14 días y 47 horas sesionadas. Como bien pues se evidencia en la lámina, en julio tenemos únicamente 6 sesiones equivalentes a 28.49 horas, agosto 8 sesiones, y en el mes de septiembre 0 sesiones gracias a esta parálisis legislativa que, bueno...
dicho de paso, pues ha sido por la ineficiencia en consensos y la inoperancia que han tenido para implementar mecanismos de diálogo para llegar a acuerdos de la elección del fiscal. No, y el capricho, Sofía, sí pueden sesionar para legislar sobre otras cosas. Así es, no puro solo capricho. No solo son esos temas, sabemos que tenemos población que necesita medicamentos, necesita hospitales, necesitando escuelas, textos escolares, tenemos una problemática de inseguridad muy grande en nuestro país y también tenemos esa cantidad de 49 proyectos engavetados solo este trimestre, que ya lo mencionamos anteriormente. Y es aquí que queremos evidenciar, nos deben 30 sesiones, Junta Directiva nos deben 30 sesiones, a la fecha deberían haber sesionado 39 veces en este trimestre y solo han sesionado 9, así que tienen una mora con el pueblo hondureño. Y que no cobren las 30 sesiones que nos adeudan. Que no las cobren. Que no las cobren. Que no cobren esos 6.000 empiras por hora. Y denominamos esta sesión, este segmento, brillan y siguen brillando por su ausencia, porque es importante también mencionar que 8 de 128 diputados tienen asistencia perfecta al Congreso Nacional, y ya vamos a ver más adelante quiénes son. Pero también 4 diputados de esos 128 en este trimestre no han aparecido en el Congreso Nacional, siguen cobrando su salario y, bueno, estamos ocupando espacios que podrían tener jóvenes u otras personas que realmente estén interesadas por nuestro país. Pero imagínese, Renato, que a usted lo premien porque fue a trabajar. Que lo premien porque fue a trabajar, o sea, al final de cuentas nosotros sacamos esos 8 en honor a la objetividad, en honor a la verdad, pero creo que yo lo veo en retrospectiva y no deberíamos de celebrarles, ¿no? Al final es su deber. Claro. Se les está pagando un salario, se les está dando viáticos, se les está aprobando subvenciones. Comida por ir a trabajar. Comida por ir a trabajar. Imagínense, a usted, bueno, no sé usted, ¿verdad? No. Creería que no. Y la comida yo la compro cuando me quedo trabajando. Así Sí, es. aquí no me la dan de gratis. Como cada hondureño, ¿verdad? Claro. En este país. Y ponemos un ejemplo, tenemos un gráfico que acompaña también la lámina, donde podemos evidenciar que solo 18 diputados de los 128 asistieron 8 sesiones. ¿Quiénes son? ¿Tienen los nombres? Aquí podemos ver más ver, adelantito, si quieren. lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver estas 4 personas que mencionamos anteriormente, que en este trimestre no han estado en el Congreso Nacional. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hemos monitoreado cada una de las sesiones del Congreso Nacional. Y aquí, pues, Renato, nosotros lo hemos denominado como los paracaidistas, ¿no? ¿Y dónde han estado estas 4 personas? Y hasta el día de ayer que nosotros realizábamos la presentación del monitoreo en ASJ, pues recibimos algunas llamadas y aclaraciones para el caso de Walter Chávez y de su suplente Marlon Rodríguez. Entiendo que son 2 personas que están enfermas y que tienen la incapacidad, al igual que la señora Margarita también. La cuestión radica... ¿Tiene incapacidad? Exactamente, en que el Congreso Nacional tiene que publicar ese tipo de situaciones. O sea, nosotros al final de cuentas con nuestros impuestos somos los que les pagamos cada uno de estos beneficios que están teniendo los diputados, más allá de que sean exagerados, más allá de que sean abusivos en función de cómo vive el ciudadano hondureño, pero nosotros también tenemos que saber quiénes están de permiso, como el caso del ministro de Salud, por ejemplo, Beatriz Valle, que está en Canadá, quienes están enfermos, como el caso de ellos, y por qué no asisten, y quienes están integrados en cada una de comisiones, por ejemplo, entre otros temas, ¿no? Pero creo que en honor a la verdad sí es de destacar eso. Esperamos también, ¿no? Y que los diputados se proyecten y quizá publiquen en sus redes sociales esas incapacidades para que también no se quede en una sola llamada y que sea un medio de verificación. ¿Y el de los otros 2, Samuel Armando? No, ahí ellos no hay justificación. Es García que no han ido y Marta Concepción Figueroa. Es que no han ido ningún día, al menos en estos últimos 3 meses. Por eso le dicen ustedes los paracaidistas. Los paracaidistas, con ese término famoso de personas que solo llegan a cobrar a las instituciones, así estamos viendo esto en el Congreso. Son 3 meses equivalentes a 9 sesiones, ¿no? Digamos. Bueno, y en honor a la imparcialidad también podemos ver en este cuadro algunos de los diputados que tienen asistencia perfecta, 9 de 9 sesiones, empezando por la diputada Katia Crivelli, que es del departamento de Cortés, una mujer joven. Cabe destacar también que es miembro de la iniciativa Mi Diputado y rinde cuentas como diputada a jóvenes como nosotros. Está también el presidente Luis Redondo, la secretaria, Luz Angélica Smith Mejía. Marco Segura, está Mario también Segura.
Jorge Zelaya, Racel Tomé, José Tejeda y José Virgilio García. Estos son los diputados que han tenido asistencia perfecta. Sabemos que algunos de los que presentamos aquí también son parte de la Junta Directiva y que es responsabilidad de ellos estar presidiendo cada una de las sesiones. Estos son los cumplidores. Los cumplidores. 8 de 128. Aunque fallan en otras cosas, Sí. de no convocar a sesión. Por ejemplo. Ahora es que al final yo no sé francamente si quien convoca ahí es Carlos Zelaya o Luis Redondo, porque hubo una contradicción hace 3 días. Angélica Smith estaba convocando, pero luego sale Carlos Zelaya que no va a haber sesión y no hubo sesión. Ahí hay una duplicidad que uno no entiende realmente quién es el poderoso. Algunos dicen que Carlos Zelaya es el poderoso en el Congreso Nacional. Bueno, sigamos con estas láminas y toda esta información de monitoreo. Así es, y podemos seguir evidenciando. Tenemos una lámina especialmente para esos diputados jóvenes que nos están representando en el Congreso Nacional. Pero lo están haciendo bien. Es que eso es lo importante, que lo hagan bien. Tienen muy buena productividad, Renato, bueno. y eso como jóvenes no se enorgullece, porque más allá de evidenciar cuántos proyectos presentan, qué proyectos son estos, porque también los revisamos, y que tengan su asistencia al día, estamos viendo un tema de relevo generacional importante, porque los jóvenes están respondiendo a las necesidades de la población y a esa labor legislativa que el pueblo les demanda como tal. Podemos ver a Irosh Kelvira, Rolando Barahona, Yossi Toscano, Enrique Matute, Iris Cuellar, que es de mi departamento, por cierto, está Dani Ávila, está también Adrián Martínez, Cristian Hernández y Kelly Aguilar del Departamento del Empleo. Porque lo importante es que sean jóvenes sin esos vicios estructurales de los diputados, porque hay jóvenes que ya nacen con esos vicios y ese no es el tipo de representación que queremos. No solo es juventud, sino es compromiso. Que a la juventud vaya acompañada de compromiso, de honestidad, de ser diferentes. Muy bien, ya estamos en la recta final. Sí. ¿El suplente es propietario? Eso nos preguntamos. ¿Y por qué nos preguntamos eso, Renato? Podemos ver en esta tabla algunos diputados que solo han asistido 2 sesiones en el Congreso Nacional, los hemos visto viajando algunos, y su suplente ha jugado medianamente un rol, porque si hacemos la sumatoria todavía tenemos 4 sesiones en deuda, 3 sesiones en deuda, donde ni suplente ni propietario ha asistido. Y podemos ver algunos diputados como Xiomara Hortensia Zelaya, Jorge Calix, Víctor Savillón, Yaudet, entre otros que podemos apreciar muy bien en la pantalla, que realmente nos están dejando mucho que desear, porque no es posible que estemos descuidando las necesidades de la población hondureña por estar en otros trabajos. Que hay nombres conocidos ahí. Pero léanlos todos, no solo uno, porque si no la gente va a creer que hay sesgo. Está Yaudet Canahuati, Teodor Martínez, Juan Carlos Bricio, Cristian Hernández Saavedra, Pedro Antonio Chávez Madison, Mario Enrique Calix y Ariana Vanega. ¿Qué pasa con estos? Ellos solo han asistido 2 veces al Congreso Nacional y sus suplentes han estado cubriendo de manera regular, podríamos decir, las otras sesiones. Sí. Entonces el suplente está jugando un papel preponderante en el Congreso Nacional, a pesar de que a ambos les estamos pagando. ¿En qué andan los diputados? ¿En qué andan los diputados? En esta lámina igual podemos ver diputados que solo han asistido 3 veces al Congreso Nacional y siguen los suplentes haciendo esa labor, que si bien es cierto es una labor compartida, pero están casi que delegando totalmente, Renato, esta responsabilidad al diputado suplente. Entre ellos igual podemos encontrar a Teresa Calix, podemos también ver a José Saavedra, Alberto Castañeda, Mario Medina, Wilson Pineda, Gloria Bonilla, Tania Pacheco, Eric Alvarado, Osman Danilo Chávez, famoso Osman Danilo Chávez, y Milton de Jesús Puerto Oceguera. No va mucho a las sesiones, Osman. Solo 3 veces. Bueno, 33%. Y don José Alfredo Saavedra, mi amigo, le reclaman su asistencia en el Congreso, no va mucho, según este monitoreo de Democracia en Acción y ASJ. Y como podemos ver, Renato, siempre, ¿verdad?, esa valoración, si nos tomemos un ejemplo rápido de José Saavedra, él ha ido 3 veces y su suplente ha ido 6 veces.
Ahí podemos ver una gran diferencia. Realmente Sí. el trabajo se está cargando a su propietario. A su suplente. A su suplente, perdón. Sí. Continuemos, por favor. Y nos preguntamos si a las bancadas cómo les fue. Básicamente este es un promedio de asistencia basado en las 9 sesiones que han tenido en el Congreso Nacional. Es importante aquí tomar en consideración un dato porque se conectan y es la cantidad de diputados que tiene cada una de las bancadas del Congreso Nacional versus las sesiones que han tenido, ¿verdad? Entonces, evidentemente, Democracia Cristiana se posiciona porque solo tiene un diputado y este diputado ha asistido a la mayoría de sesiones. Y luego podemos ver Salvador de Honduras. El Partido Salvador de Honduras tiene 10 diputados, tiene un buen promedio de asistencia de 6.3. El Partido Libertad y Refundación, que tiene 50 diputados, podemos evidenciar que tiene un promedio de 5.78 en asistencia. El Partido Liberal, con 22 diputados, tiene un 5. El Partido Nacional, que tiene 43 diputados, tiene un 4.8 de asistencia y el PAC apenas tiene un promedio de 3. Muy bien. Ya estamos con las conclusiones después de la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al rap. El tiempo vuela y el rap te ayuda a preparar tu futuro. ¿Cuál fue la pregunta que hemos tenido esta mañana, Lucecita Madrid? El tema del día que está en pantalla, pendientes de que Rixi eleve su rigor con el presupuesto, suspendiendo las transferencias a un poder del Estado que sin vergüenza alguna ha dejado de trabajar. Y ya respondió la ministra de Finanzas, ¿verdad? ¿Qué dice la ministra de Finanzas, Sí. Rixi Moncada? Rixi Moncada, a través de su cuenta de X, hace 9 minutos, aunque ustedes no lo quieran decir, ese poder del Estado está paralizado por el terror que tienen a ser llamados por la justicia. Aquellos que por más de una década corrompieron, asaltaron y asesinaron con impunidad y continúan aliados. En otras palabras, dice no a la sugerencia. Rixi, los diputados pueden sesionar. Los diputados pueden sesionar. ¿Y por qué tienen que paralizar la actividad en el Congreso? Y con tanta cosa que hay que por legislar, con tantos decretos importantes, sobre todo en salud, que hay que aprobar. No entiendo francamente esta postura de la ministra de Finanzas, de quien me dicen es muy rigurosa en el manejo del presupuesto. Pero ¿por qué no quiere ser rigurosa con el Congreso? ¿Por qué se sale con la tangente, por la tangente? Aunque ustedes no lo quieran decir, ese poder del Estado está paralizado por terror que tienen a ser llamados por la justicia aquellos que por más de una década corrompieron, asaltaron y asesinaron con impunidad y continúan aliados. Y en cierta medida estoy de acuerdo que no sea electo fiscal general y adjunto por los intereses políticos partidarios. Cada quien quiere fiscal a su medida para protegerse. Los de Libre quieren fiscal a su medida, los nacionalistas quieren fiscal a su medida, los liberales quieren fiscal a su medida. Eso es innegable, si lo hemos dicho infinidad de veces. Por eso no tenemos fiscal adjunto y fiscal general, sencillamente porque todos tratan de protegerse teniendo un fiscal general y adjunto a su medida. Pero eso no impide que dejen de trabajar, que legislen. Me sorprende la ministra de Finanzas. Me sorprende la ministra de Finanzas. ¿Cómo se le va a estar pagando a gente que no trabaja? Y pudiendo trabajar, no hay ninguna legislación en el país que diga que mientras no se elija fiscal general y adjunto, el Congreso debe estar paralizado. Y entonces, ¿por qué lo paralizan? ¿Por qué no convocan a sesiones? ¿Por qué no comienzan a debatir muchos proyectos urgentes para el país? Eso no es transparencia, ministra de Finanzas Rixi Moncada. Pausa y volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bigos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor Bigos.
Hoy en tu nota es presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Resuman. La Universidad Autónoma amanece tomada por estudiantes en contra de reelección de autoridades. Es el titular que destaca tunota.com a esta hora. Fiscalía se opone a reducción de sentencia de expolicía Ludwig Cris Zelaya en Nueva York. Hoy en tu nota fue presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Conclusiones las tenemos en este momento con Fátima Molina. Sí, bueno, recordar, verdad, que nosotros como Democracia en Acción y como ASJ, con todo el trabajo que se ha realizado, pues no estamos diciendo que el Congreso Nacional no es importante, sino que es el espacio donde se deben de generar todos los consensos, verdad, y todos estos espacios que son la oportunidad de analizar objetivamente lo que son los problemas del país y darles una resolución efectiva como tal. Básicamente, ¿verdad?, algunas de las conclusiones puntualmente de lo que queremos recordar a la población en general es ese gasto público que se ha realizado, ¿verdad?, de esos 682.4 millones de lempiras entre enero y agosto del año 2023 y los 296 millones, ¿verdad?, en apenas solamente 3 meses. Luego hablar un poco de estos proyectos que se presentaron al inicio, que de estos 77 proyectos... Pero que lo gasten habiendo productividad, no hay problema. Dando resolución a los problemas que enfrentamos como país. El gasto, correcto, el gasto y la poca productividad, es lo que reclaman ustedes y reclama el pueblo. Claro, ¿sí? la equidad social, ¿verdad?, la resolución de problemas, el bienestar público, que eso es básicamente lo que se debe de buscar. Mencionaba anteriormente que de estos 77 proyectos que se presentaron, solamente 49 están engavetados y solamente 20 han sido aprobados, 28 fueron asignados a comisiones, de los cuales 8 aún están en tratamiento como tal, ¿verdad? Nuevamente recalcar la poca asistencia, se ha mencionado, ¿verdad?, y que solamente de estos 28 proyectos, 14 han sido aprobados a favor de los departamentos en bienestar social como tal, que es inversión pública, que es servicios como Sigamos tal, con las conclusiones, sí. Y Renato, ahí hay un dato que no me gustaría que se pierda, el acumulado de la productividad legislativa. Si lo ponemos para que la gente lo pueda ver, son en todo el año 367 proyectos de ley que se han presentado y solamente hay 72 aprobados. Entonces, para que hagamos la reflexión del trabajo que están realizando los diputados. ¿Qué recomiendan, Fátima? ¿Vamos con las recomendaciones? Bueno, nosotros recomendamos, ¿verdad?, que se fortalezca el organismo como tal, que se haga pues todo lo posible porque el Congreso Nacional permanezca abierto al diálogo, donde se generen consensos, donde se legisle en beneficio de la población como tal, que se implemente un sistema digital confiable para fortalecer lo que es la transparencia, donde de manera desagregada y transparente, ¿verdad?, se haga lo posible, porque nosotros como ciudadanos conozcamos la información por parte del Congreso Nacional y que es necesario potenciar los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública del Congreso Nacional. Sí. Ernesto Cortés, palabras finales. Así es, como iniciativa juvenil nosotros queremos hacer un llamado de atención a la Junta Directiva liderada por el diputado Luis Redondo. La idea de esto es que pueda tener liderazgo y que convoque a los diputados a que puedan legislar en beneficio de la población más vulnerable de nuestro país. No podemos permitirnos que el Congreso Nacional esté cerrado. Ese es el mensaje contundente de Democracia en Acción para la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y ASJ, unos 30 segundos. Bueno, en el caso nuestro hay que velar por la importancia que tiene el Congreso. El Congreso pues es esa piedra angular para que el sistema democrático funcione, para mantener la institucionalidad, para mantener el Estado de Derecho. Y tiene que legislar en temas puntuales, educación, salud, seguridad. Y mire, le voy a hacer un agregado. Artículo 205 constitucional, numeral 22, atribuciones del Congreso Nacional. Tiene toda la disponibilidad para llamar e interpelar a los ministros. ¿Por qué no llama al ministro de Salud y por qué no hay medicamentos? ¿Por qué no hay clases? ¿Por qué no se está ejecutando el presupuesto de más de 1.000 millones de Dipanco? ¿Por qué no hay avances de lucha contra la corrupción? Entonces, al final de cuentas, la importancia del Congreso radica en una buena dirección desde esa Junta Directiva. Sofía Ochoa. En consonancia con lo que decía Juan Carlos, la población hondureña no estamos dispuestos a seguir escuchando un no hay. Queremos respuestas, queremos soluciones efectivas ante las diferentes problemáticas de la población hondureña y decirles también, Junta Directiva, sí, convoque a reunión
pero si no, también el resto de diputados únanse, hagan una buena alianza y convoquen ustedes y empiecen a legislar en una agenda realmente en favor del pueblo hondureño. Y termino con esto, con lo que inicié. Israel publica imágenes y conversaciones para mostrar que la yihad está tras la masacre del hospital de Gaza. En el audio se puede escuchar a 2 integrantes de Hamas hablar sobre que el proyectil fue lanzado desde un cementerio situado detrás del hospital. Bueno, sigue ese conflicto peligroso para la paz mundial. A todos, muchas gracias, buenos días.